Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes 25 de octubre del 2021. En este día vamos a trabajar con la asignatura de matemática. En este día vamos a trabajar con la clase de los polígonos. Primeramente vamos a analizar un desequilibrio cognitivo. Dice, ¿qué diferencia encuentras en las figuras del gráfico? Aquí vemos un polígono regular, ¿sí? Un pentágono que está formado de 5 lados. Mientras que aquí en la parte superior vemos el mismo polígono, pero con cada lado separado. Bien, entonces nosotros vamos a recordar siempre los segmentos de recta que forman una línea poligonal cerrada constituyen un polígono. Vamos a hablar sobre la clasificación de polígonos. Vinicio quiere pintar un cuadro en un bastidor y tiene dos modelos para escoger. ¿Qué forma tendrá el cuadro si escoge el bastidor con fondo verde? Para saber qué forma tiene el bastidor con fondo verde, es necesario conocer algunas características de los polígonos. Aquí tenemos en el gráfico a Vinicio, ¿verdad? Y aquí tenemos pues en el cuadro dos polígonos, ¿verdad? Uno que está con fondo verde y el otro que tiene un fondo como anaranjado. Entonces, dice la pregunta, ¿qué forma tendrá el cuadro si escoge el bastidor con fondo verde? Para saber qué forma tiene el bastidor con fondo verde es necesario conocer algunas características de los polígonos. Vamos a prestar atención. Dentro de las características tenemos los elementos de un polígono. Vamos a ver, un polígono está formado ¿por qué? Por los lados, que es lo que forma el polígono, ¿verdad? Los ángulos, como puedes ver la abertura aquí entre todos lados. La diagonal y el vértice. Dice, el lado es el segmento que compone la línea poligonal cerrada. Aquí, por ejemplo, del A trazas a B, del B trazas al C, del C trazas al D y del D trazas al E. Entonces, recuerda que los lados son los segmentos que componen la línea poligonal cerrada. El ángulo, dice, es la abertura formada por los lados consecutivos. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo, ¿ves? Entre este lado, entre A y E y D. ¿Sí? Es la abertura formada por los lados consecutivos. AE, un lado, ED, otro lado. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, el vértice B con el vértice D. ¿Sí? Esa es la diagonal. Y el vértice es el punto en común entre los lados. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice. ¿Sí? Es el punto común entre los lados, como puedes observar. Entonces, una vez que ya has analizado la clasificación, podemos decir que los polígonos se clasifican por sus lados. ¿En qué? En polígonos regulares y polígonos irregulares. Vamos a poner atención que son los polígonos regulares. Dice, los polígonos regulares tienen todos sus lados de igual longitud y todos sus ángulos interiores de igual medida. ¿Cuáles son estos polígonos? El hectágono, que se caracteriza por tener 6 lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7 lados. Luego tenemos el otro polígono regular, el hexágono. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el hexágono. Y luego tenemos el decágono. El decágono, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Entonces, los polígonos regulares, recordemos,
tienen todos sus lados de igual longitud y todos sus ángulos interiores de igual medida, mientras que los polígonos irregulares se consideran cuando sus lados y sus ángulos no son iguales. Por ejemplo, tenemos el hectágono. Aquí tenemos un hectágono, es un polígono irregular, porque tanto sus lados y sus ángulos no son iguales. Luego tenemos el hexágono. También tenemos que es otro polígono irregular. Y luego tenemos el decágono, que es otro polígono irregular. Entonces, recuerda que los polígonos irregulares son cuando sus lados y sus ángulos no son iguales. Dice entonces, el bastidor que escogió Vinicio tiene forma de un polígono regular, ya que sus lados y sus ángulos son iguales, que es el que está aquí. Sí, este es el bastidor que escogió Vinicio. Bien, continuamos. Vamos a analizar ahora el perímetro de polígonos regulares e irregulares. Empezamos siempre con un problema, dice. Ana quiere colocar en su terreno una cerca de alambre de púas. Si quiere colocar una cerca de 5 vueltas, la pregunta, ¿cuántos metros de alambre necesita comprar? Para saber cuántos alambres debe comprar Ana, es necesario conocer el perímetro del terreno. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el terreno, ¿verdad? Con sus medidas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que sus lados no son iguales, ¿verdad? Y si sus lados no son iguales, los ángulos tampoco son iguales. Entonces, estamos hablando de un polígono irregular. Dice, el terreno tiene forma de un hectágono irregular. Y aquí tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La P quiere decir perímetro y la L quiere decir la suma de sus lados. Entonces ponemos perímetro es igual, anotamos el valor de cada uno de los lados. El primer lado dice tiene 4.5 metros. El segundo lado también tiene 4.5 metros. El tercer lado tiene 4 metros. El cuarto lado tiene 4.2 metros. El quinto lado tiene 6.5 metros. El sexto lado tiene 4 metros. El séptimo lado tiene 5,3 metros. Entonces, una vez que ya colocaste los valores de cada lado, hace la sumatoria. Al sumar todos estos lados nos va a dar 33 metros. Entonces, el perímetro del terreno es de 33 metros. Pero si Ana quiere dar vuelta de alambre, se multiplica el perímetro por 5, porque son 5 vueltas, ¿verdad? Entonces, multiplicamos la suma de su lado, 33 metros por 5, nos va a dar 165 metros. Entonces, la respuesta dice, Ana debe comprar 165 metros de alambre. Vamos a analizar el ejemplo 1. Dice, determinar cuánto suman los ángulos internos de un octágono. Solución. Vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? S es igual 180 paréntesis N menos 2 cierro paréntesis. Entonces, la letra N representa el número de los lados del octágono, ¿verdad? Entonces, anoto, S es igual 180, número de lados, 8 lados tiene el octágono. Menos 2, nos va a salir S es igual 180 entre paréntesis 6. ¿Qué quiere decir? Aquí tienes que multiplicar la cantidad de 180 por 6. A multiplicar nos va a dar S es igual 1080. La suma, ¿verdad? Porque aquí dice la suma de los ángulos internos de un hexágono es de 1080. La bolita que está en la parte superior, al final se lee 1080 grados. Recuerda siempre, los polígonos también se clasifican por sus ángulos. En cóncavos son los que tienen algún ángulo interno mayor a 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Y los convexos tienen todos sus ángulos internos menores a 180 grados. Tenemos otro ejemplo. Continuamos.
Vamos al ejemplo número 2. Encontrar el perímetro del siguiente polígono. Solución. Cuando el polígono es regular, por ejemplo aquí, este polígono es regular, se multiplica el número de lados por la medida del lado. Entonces, la fórmula es perímetro es igual número de lado por la medida del lado. Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono regular? 1, 2, 3, 4, 5. Reemplazo el número de lado 5 por la medida del lado 6.3. Al multiplicar 5 por 6.3, el perímetro es igual a 31,5 metros. Recuerda, la P significa perímetro, la L valor de lado y la N número de lado. Les recuerdo que una vez que ya la clase la has analizado y la has comprendido, vas a abrir tu cuaderno de trabajo en la página 52 y 53 y vas a desarrollar cada uno de esos numerales. Bien, como todos los días, mis recomendaciones de que te cuides, ayudes en tu casita y obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, martes. Chao.